Radio. Hoy me siento más melancólico que analítico, porque si algo define al aficionado del Valencia en este tiempo, además del cabreo permanente, es la nostalgia. La nostalgia de cuando este club era algo más que una sombra de lo que fue. ¿Se acuerdan ustedes del último partido europeo del Valencia Club de Fútbol? Yo sí. Aquel partido en Mestalla a puerta cerrada contra Atalanta de Gasperini. Y no por lo que se jugó en el campo, que ya saben que aquello tampoco fue una exhibición inolvidable para el aficionado valencianista. Si no recuerdo mal, de hecho, fue un 3-4, una derrota que ponía un global terrible en aquella eliminatoria después de una buena fase de grupos. Sino realmente porque fue el último respiro continental de un club que, hasta hace poco, competía de verdad en Europa. Hoy, ese recuerdo duele. Hace apenas unos años, pisar escenarios europeos era rutina, era obligación, era el mínimo exigible a una entidad histórica. Ahora, cuando miramos el calendario de septiembre, no buscamos al rival de la Europa League o de la Champions o incluso de la Conference. Buscamos si nos ha tocado el Barça, el Girona o el Alavés ese fin de semana. Triste, muy triste. Porque el Valencia ha pasado de querer medirse a gigantes a convertirse en un equipo que celebra sobrevivir. Y ojo, sobrevivir no es competir. Competir era lo que hacía aquel Valencia de hace 20 años en las finales de Champions, en las grandes noches europeas, en los cruces contra el Chelsea, el Inter o el Arsenal. Lo de ahora es otra cosa. Es un club que ya no aspira ni sueña con Europa, que ha bajado tanto el listón que hablar de Europa parece un chiste cruel. Veía hoy la estadística de los 4 partidos que el Valencia ha jugado en Stamford Bridge contra el Chelsea. 4 partidos ha jugado en su historia. Y el balance es una victoria, 2 empates y una derrota. Es llamativa este dato para un equipo como el Valencia, sobre todo por cómo está hoy. Recordemos, Stamford Bridge, una victoria, 2 empates y una derrota. No me parece una mala estadística. Aquí me gustaría detenerme en la plantilla del Valencia. Hoy me gustaría hablar del capitán, de José Luis Gallá. Porque si antaño decía y pensaba que su figura era un sostén, ahora mismo tengo que decir lo contrario. Su estado de forma es preocupante, muy preocupante. En los últimos 3 partidos que ha disputado esta temporada, uno se lo perdió por sanción, por roja directa contra Club Atlético Osasuna, hemos visto un Gallá desconocido, pero que ya se venía adivinando en las últimas temporadas en las que el nivel mostrado hace unos cuantos años brillaba por su ausencia. Si bien José Luis Gallá siempre ha sido un referente dentro del campo para el resto de jugadores como capitán, la realidad es que esta temporada ya no se observa lo mismo que se veía hace años. Lo duro de todo esto es que si el capitán del Valencia, si José Luis Gallá está mal, el Valencia se queda sin una de sus principales referencias en el terreno de juego y fuera de él. Ahora mismo, Gallá no está simplemente mal, está peor que el resto. Y estoy generalizando. Hay jugadores que evidentemente han dado un nivel inferior al que ha ofrecido José Luis Gallá. Pero en definitiva, el resultado es un equipo hundido. Y dentro de este equipo hundido, ser de los que peor está, lo dice todo. De hecho, se le nota físicamente muy por debajo de lo que exige la élite. No recuerdo el número de fueras de juego que rompió el último partido contra el Barcelona, pero fue anormal. No gana metros, no gana duelos, y cuando un lateral pierde esa velocidad y esa fuerza, lo pierde casi todo. Y lo mental tampoco ayuda. Se le ve apagado, cabizbajo, como si hubiera perdido esa rabia que siempre le diferenciaba. Lo digo con toda la tristeza del mundo. Pero hoy por hoy, José Luis Gallá no es solución, es parte del problema. Y eso, viniendo de tu capitán, es todavía más doloroso. Sé que estoy dramatizando hablando de José Luis Gallá, pero es que lo vivido el pasado domingo nos lleva a dramatizar. Por si todo esto fuera poco, ayer, 16 de septiembre, martes, el Valencia Club de Fútbol, el cuerpo técnico, la directiva, decidieron no entrenar. Ayer el Valencia Club de Fútbol no entrenó. Como si el calendario fuera indulgente. Como si los rivales no corrieran el doble. Como si los puntos no costaran muchísimo sudor.
¿Cómo puede permitirse un club como el Valencia ese lujo? Un equipo que viene de un ridículo histórico de nuevo contra el Fútbol Club Barcelona. Un equipo que necesita cada hora de trabajo para no repetir la catástrofe. Ese mismo equipo ha decidido que lo mejor esta semana era premiar al futbolista. Descansar. ¿Descansar de qué? ¿De perder? ¿De hacer el ridículo? No hay mayor símbolo de la decadencia del Valencia Club de Fútbol que este. Mientras el Valencia de antaño se mataba en Paterna para preparar noches europeas, el Valencia actual se da un día libre después de hacer el ridículo. Y así nos va. Así seguimos. Entre la nostalgia, el conformismo y la mediocridad. Soy Manuel Ros, son las 3:07 de la tarde. Bienvenidos a Es Gol Valencia. ¡Comenzamos!